Las plantas poseen órganos sensibles capaces de percibir fluctuaciones ambientales. Frente a estos cambios, los vegetales pueden adecuar sus mecanismos y procesos fisiológicos a los fines de la adaptación. Son las fitohormonas, las moléculas orgánicas capaces de regular los diferentes mecanismos y procesos fisiológicos. En esta cuarto video, vamos a hablar sobre las fitohormonas. Nos vamos a detener en aquellos aspectos generales a los fines de comprender mejor su funcionamiento. Lo primero que vamos a ver es que las plantas son capaces de percibir señales o estímulos ambientales, como por ejemplo la disponibilidad hídrica o bien la disponibilidad de nutrientes. Son capaces de percibir, por ejemplo, fluctuaciones en la temperatura. Eso lo consiguen a través de órganos o tejidos sensibles que poseen receptores específicos capaces de percibir cambios ambientales. Un ejemplo de un receptor que ustedes ya conocen es el citocromo. El citocromo es una molécula capaz de percibir cambios en el fotoperíodo. Las plantas, entonces, en respuesta a estos estímulos ambientales, van a sintetizar compuestos químicos que van a coordinar los diferentes procesos metabólicos que ocurren a nivel celular, a nivel de tejido y a nivel de órgano, a los fines de mantener la homeostasis en el vegetal. Estos compuestos químicos o mensajeros químicos son mediadores que van a generar una respuesta a un determinado estímulo ambiental. Esto nos lleva a la definición de fitohormonas. Las fitohormonas o hormonas vegetales son un grupo de sustancias orgánicas sintetizadas por las plantas, es decir, que son naturales, que tienen la capacidad de regular distintos procesos fisiológicos, actuando en muy bajas concentraciones. El control de la respuesta hormonal se lleva a cabo a través de cambios en la concentración y en la sensibilidad de los tejidos a esas hormonas. El ambiente juega un rol fundamental, ya que es quien modula cambios en la concentración de todas las fitohormonas, como así también modula cambios en la sensibilidad de los tejidos. Un ejemplo de cómo el ambiente modula la respuesta de la planta es la vernalización. Es necesario ampliar el término fitohormonas, por eso hablamos de reguladores del crecimiento. Los reguladores del crecimiento, fitorreguladores, son todos aquellos productos naturales, fitohormonas, o bien aquellos productos de síntesis química artificial que poseen acción hormonal. Los reguladores de síntesis artificial simulan químicamente una molécula hormonal. La misma puede o no tener actividad fisiológica. Es decir, que la aplicación exógena de ese regulador puede suplir la actividad de la hormona endógena. Cuando no tienen actividad fisiológica, lo que hacen es una competencia con el receptor. También pueden ser que sean sustancias que inhiban la actividad de alguna de las enzimas de la ruta metabólica de síntesis de esa hormona. Por lo tanto, se reduce la concentración endógena de esa hormona. Habiendo hecho ya la aclaración entre los términos fitohormonas y reguladores del crecimiento, vamos a hablar de las características, pero cuando hablamos de características nos vamos a centrar en las fitohormonas. Lo primero que tenemos que saber es el lugar de síntesis. Generalmente se hace la comparación entre las fitohormonas y hormonas animales. En las hormonas animales hay glándulas o tejidos especializados en la síntesis de hormonas. En este caso, no hay una estructura especializada en la síntesis de hormonas, sino que todas las células, mientras estén vivas, pueden sintetizar hormonas. Es decir, que todo el cuerpo del vegetal es capaz de sintetizar hormonas. Sin embargo, vamos a encontrar distintas regiones que tienen una mayor capacidad de síntesis de fitohormonas. Por eso vamos a hablar de que hay ciertas regiones que están un poco más especializadas en la biosíntesis de hormonas. Esos tejidos son especialmente los tejidos meristemáticos, ya sean el meristema caulinar o bien meristemas radicales. También vamos a ver que hay meristemas laterales, como el
cambium o el felógeno, encargados del crecimiento secundario, el meristema intercalar, que es un meristema residual que está asociado a los nudos y que permite la elongación de los entrenudos. También vamos a ver que frutos, semillas en formación son centros generadores de fitohormonas, también hojas en activo crecimiento y también semillas en germinación. La segunda característica que vamos a ver es el transporte. El transporte no es esencial, es decir, que todas las hormonas pueden tener acción local, es decir, que ejercen su acción fisiológica en la misma célula o en las proximidades de la célula que la sintetizó. Sin embargo, hay ciertas ocasiones en que el efecto fisiológico se ejerce en un lugar distante de aquel en el cual fue sintetizado. Por lo tanto, vamos a hablar de que las hormonas pueden moverse a través del cuerpo de la planta. Ese movimiento puede darse por dos vías, por el xilema o bien por el floema. Cuando el movimiento es por el floema, hablamos de un movimiento polar o basípedo, hacia la base de la planta. Al contrario, cuando el movimiento es por xilema, hablamos de un movimiento apolar o acrópeto. Las hormonas se trasladan por el tejido vascular de manera inactiva. Esa inactivación o conjugación se consigue cuando la fitohormona se une a otra molécula, inactivándola. Generalmente esa molécula que se une a la fitohormona es un azúcar o un aminoácido. La tercera característica es el efecto pleiotrópico. ¿Qué significa efecto pleiotrópico? Significa que las hormonas, una misma hormona vegetal, puede regular distintos mecanismos fisiológicos, por lo tanto generando multiplicidad de efectos fisiológicos. El efecto va a depender del tipo de célula blanca en la cual actúe. Por ejemplo, el ácido abscísico a nivel foliar va a actuar sobre el estoma provocando el cierre estomático. En cambio, también puede provocar la dormición de yemas en árboles de hoja caduca. El tipo de efecto va a depender de la célula blanco, o célula target, o célula diana, en la cual ejerza su acción. La cuarta característica es la concentración de hormonas y la sensibilidad diferencial que muestran los tejidos a esas hormonas. De esto ya hemos hablado algo. Hemos dicho que el control hormonal del desarrollo y el crecimiento va a estar determinado por cambios en la concentración de las hormonas. Esos cambios en la concentración se deben a estímulos ambientales. Además, hay cambios en la sensibilidad de los tejidos a esas hormonas. La sensibilidad va a depender del número de receptores que tenga el tejido, de la afinidad de esos receptores a esas hormonas y de la cadena de señalización que se desencadene después. Como ejemplo, vemos que hay ciertas especies que deben atravesar una etapa juvenil en la cual es insensible a determinadas hormonas. Se muestran insensibles algunas plantas a estímulos ambientales. Una vez superada la etapa juvenil, la planta encuentra la madurez y está disponible para la floración. Un ejemplo más concreto que se puede dar pasa con los árboles frutales, los cuales pasan como etapa juvenil alrededor de 3, 5 o 7 años. Una vez superada la etapa juvenil, comienzan a inducirse a la floración. La quinta característica es el balance hormonal. Hay un conjunto de hormonas interactuando en la planta. Y esas interacciones pueden ser positivas, es decir, que se establecen sinergismos entre ellas, o bien pueden ser interacciones negativas. Hay antagonismo entre hormonas. Un ejemplo claro de ellas es la dormición impuesta por el embrión a causa de inhibidores. El inhibidor es el ácido abscísico. Elevadas concentraciones de ácido abscísico inducen a dormición en semillas. Si se hace una aplicación exógena de ácido giberélico, se rompe el balance, aumenta la concentración de ácido giberélico y se induce a la germinación. Hay dos grandes grupos de promotores del crecimiento.
hay dos grandes grupos de reguladores del crecimiento. Uno de ellos son los promotores del crecimiento y el otro grupo son los inhibidores del crecimiento. Dentro de los promotores del crecimiento encontramos a las auxinas, las gibberelinas, las citocininas. Dentro de los inhibidores del crecimiento encontramos el ácido abscísico, los retardantes del crecimiento y el etileno. Además de estos grupos hormonales que son los más conocidos, encontramos otros grupos hormonales que han sido recientemente descubiertos, como por ejemplo los brasinosteroides, jasmonatos, poliaminas, salicilicatos, el óxido nítrico e incluso algunos oligopéptidos pueden actuar como hormonas. Con respecto al modo de acción general de las fitohormonas, sabemos que estos compuestos son sintetizados frente a diferentes estímulos ambientales. A modo de ejemplificar el modo de acción a nivel de planta o a nivel de individuo, se ha decidido que la señal ambiental en este caso sea el fotoperíodo. Es decir, que esta planta ha sido expuesta a 10,5 horas de luz. Además sabemos que la planta posee diferentes órganos o tejidos sensibles capaces de percibir los estímulos. Para el caso puntual del fotoperíodo, hay una molécula capaz de sensar o de medir la longitud del día. Esa molécula recibe el nombre de fitocromo, que es un pigmento fotorreceptor. El fitocromo se encuentra en la hoja, que es el órgano sensible capaz de medir esa longitud del día. Frente a este fotoperíodo, la planta va a responder sintetizando una fitohormona. Puntualmente, para este ejemplo, la hormona sintetizada es la gibberelina. Las gibberelinas inducirían la transición floral. Por lo tanto, se debe trasladar la gibberelina sintetizada en la hoja hacia las yemas axilares o bien hacia la yema terminal. En este caso, la gibberelina se va a transportar de manera conjugada hacia el órgano o tejido blanco. Las fitohormonas, todas las fitohormonas, se transportan de manera conjugada. La conjugación no es más que una inactivación de la fitohormona durante su traslado. Esa conjugación o inactivación se consigue cuando la fitohormona se une a un aminoácido o a un glúcido. Entonces, esta gibberelina inactivada se traslada hacia la yema terminal, que es donde va a ejercer su efecto fisiológico, que en este caso la gibberelina induciría la transición floral, es decir, el cambio de un ápice vegetativo hacia un ápice de tipo reproductivo. Por último, me gustaría dedicar algunas palabras a la aplicación exógena de reguladores del crecimiento. Como hemos dicho con anterioridad, los reguladores del crecimiento incluyen algunos productos de síntesis química artificial, como por ejemplo los herbicidas de acción hormonal. Por lo tanto, el primer criterio a tener en cuenta en las aplicaciones exógenas es seguir toda aquella normativa y reglamentación referida al uso y manejo de fitosanitarios. Ahora bien, hecha la salvedad o aclaración pertinente, es necesario definir algunos criterios generales desde el punto de vista fisiológico para el manejo de estos reguladores. Si queremos asegurarnos el éxito de una aplicación exógena de fitorreguladores, es necesario tener en cuenta, por ejemplo, el genotipo. No todos los genotipos responden de la misma manera a la aplicación de un bioregulador. Es necesario tener en cuenta esa salvedad. Además, es importante tener en cuenta el estado fenológico, ya que el estado fenológico y el genotipo tienen mucha interacción, sobre todo desde el punto de vista de la sensibilidad diferencial que pueden mostrar los tejidos. Hay que tener en cuenta el tipo de fitorregulador. Dentro de un mismo grupo hormonal, por ejemplo las auxinas, hay distintos bioreguladores. Algunos de ellos son más potentes, tienen mayor poder auxínico que otros. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta qué tipo de fitorregulador se va a aplicar.
Sin lugar a dudas, es importantísimo ajustar la dosis o la concentración de aplicación, ya que se pueden conseguir efectos totalmente opuestos. Para que tengan en cuenta, algunos de los fitorreguladores se utilizan para el amarre o cuajado de frutos en montes frutales. Sin embargo, una dosis excesiva puede provocar el efecto opuesto, en un raleo químico de flores o de frutos, por lo tanto, una disminución abrupta en el rendimiento del monte frutal. Por último, es necesario tener en cuenta las condiciones ambientales. Una condición ambiental adversa provoca que la planta entre en una situación de estrés, por lo tanto, se modifica el balance hormonal de la planta y el efecto deseado tal vez no se consiga. O bien se consigue un efecto totalmente opuesto al cual se persigue. Hemos ya terminado la primera parte del video, que son introducción y finalidades. Vamos a seguir en los próximos videos hablando de los promotores y los inhibidores del crecimiento. En el próximo video hablaremos acerca de los diferentes grupos hormonales y de los procesos fisiológicos controlados por estos.